皆さんこんにちは、キラです。文法を一緒に頑張りましょう。今日は何ページですか？何ページ？見てください。91ページですね。91ページを見てください。よろしくお願いします。Llegó esa lección en la que analizamos puramente la gramática, como un análisis de aquellos morfológicos tan aburridos, ¿no? Es necesario, simplemente para tomar un poco de conciencia sobre los componentes de la oración y sobre todo para aquellos que queráis hacer test, ya que sí que será importante que tengáis en cuenta esto. Vemos aquí dos frases. La diferencia es que una usa un complemento directo y la otra no requiere de complementos, no requiere de objetos. Hai, chotto yomimashou. Watashi wa ie de mainichi 9 ni anime o mimasu. Hemos visto esto. Todo esto lo hemos visto. Ahora solo vamos a ver por qué este orden y no otro, y si podría ser posible otro, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Imi wa nan desu ka? Watashi wa ie de mainichi 9 ni anime o mimasu. Empezamos por el final siempre. Anime o mimasu. Veo anime. Mainichi 9 ni. Todos los días a las 9. No queda claro si es las 9 de la mañana o de la noche, por cierto. Uchi de. Este kanji se puede leer ie o uchi. Uchi es más de mi casa, en casa. Uchi de, en casa, watashi wa, hablando de mí, ¿no? Entonces tenemos aquí los componentes esenciales de la frase en japonés, que es primero el orden, empezando por el tema. ¿Por qué? Porque mimas no tiene ninguna referencia a género, número. No sabemos la persona de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, mimas puede ser yo veo, tú ves, él ve, nosotros ven, todos vemos, alguien ve, se ve. La verdad que no se puede entender, ¿no? Es difícil, si no es por el contexto. Entonces, para aclarar, tenemos que poner primero el tema de conversación con wa. Watashi wa anime o mimasu. Quitamos los complementos y nos quedamos con lo más básico. Watashi wa anime o mimasu. Estrictamente necesario, ¿no? Hablando de mí, el tema de conversación soy yo. Anime, veo. ¿Por qué o? La partícula o solo se usaba, bueno, tiene varios usos, pero el uso que conoces es solo con objetos de los verbos. El verbo, mimas, necesita de algo, ¿no? ¿Qué es eso que vemos? Es el objeto del verbo, es el anime. Anime o mimas. O no se traduce, no se marca para nada. Pero lo que tienes que entender aquí es el orden. Empezamos siempre con la referencia al tema, al sujeto, la llamada de atención, lo que sea. Y terminamos con el verbo pegadito a su objeto, con o. Así que el final y el principio es lo más importante. Lo que ponemos en medio, el sándwich, son los complementos. Los complementos de tiempo, de hora, de lugar, de circunstancia, adverbiales, pueden más o menos variar en orden, ¿no? Hay como una preferencia, pero aquí tú tienes más libertad. Entonces, ¿tenemos cuántos complementos? 2. Ie de, uchi de, y mainichi 9 ni, ¿no? Uno de tiempo, adverbial de tiempo, y el otro de lugar. ¿Podríamos decirlo al revés? Watashi wa mainichi 9 ni, uchi de anime o mimasu. Yeah, yes. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Eso es. Y al revés, así tal y como está ahora, watashi wa uchi de mainichi 9 ni anime o mimasu. Así suena un poquito más natural. ¿Por qué? Porque mainichi 9 ni está aportando más información sobre anime que uchi de. Así que uchi de es como planteamos el escenario, en casa, ocurre esto en casa, todos los días a las 9, anime, veo, ¿no? En este orden es más natural. Pero ¿qué ocurre cuando el verbo es ikimasu, kaerimasu, kimasu, modorimasu? Verbos que no requieren de objeto, que son los típicos de voy, vengo, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué vienes? No se dice, ¿no? No tiene objeto, ¿no? ¿Qué vas? No tiene objeto, es voy a un lugar, por lo tanto, el verbo en sí nunca va a venir con o, y vamos a poner aquí un pero porque hay excepciones y cosas, pero lo normal es que no venga con o, y es ikimasu. Así que aquí tenemos solo esto, watashi wa ikimasu. Sería lo más básico de esta frase. Yo voy, watashi wa ikimasu, watashi wa ikimasu. Y todo lo que viene entre el planteamiento del sujeto, que siempre va al inicio, o el tema, y el verbo, pues son los complementos. Como en este caso, el verbo no requiere de un objeto, pues tenemos más libertad en los complementos. Recuerda que arriba la gran diferencia es que como el verbo requería de un objeto, tenías que pegárselo lo más posible al verbo.
Aquí no, ikimasu es solo ikimasu, no requiere nada más, ya es suficientemente informativo, ¿no? Watashi wa ikimasu, yo voy. Watashi wa ikimasu. Vamos a leer. Yomimashou. Watashi wa ashita densha de Osaka ni ikimasu. ¿Lo entiendes? Watashi wa ashita densha de, bueno, densha de Osaka ni, así, densha de Osaka ni ikimasu. Yo, ashita, mañana, marcador temporal de futuro, densha de instrumento o de lugar, que se refiere con el medio de transporte, que es el densha, el tren, en tren, Osaka ni, a Osaka, ni es un lugar, a un lugar, Osaka ni ikimasu. Mañana, yo, mañana, en tren a Osaka voy. Literalmente, watashi wa ashita densha de Osaka ni ikimasu. Reflexionemos ahora cómo diríamos y en qué orden esto en español, ¿no? Mañana iré a Osaka en tren. Mañana, ¿no? Hasta ikimasu Osaka ni densha de. Fíjate cómo cambia el orden, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero en japonés, recuerda, lo que se mantiene, lo que tiene que ser la estructura principal es tema y verbo. Y el verbo que tenga o no objeto. El resto son complementos que podemos poner más o menos con libertad. Vamos a variar el orden. Watashi wa ashita densha de Osaka ni ikimasu. Si ponemos primero Osaka ni y después ashita densha de, ¿cómo suena? Watashi wa Osaka ni ashita densha de ikimasu. Suena como atropellado. Suena como diciendo, querías decir Osaka ni al final, ¿verdad? Pero te ha salido primero y luego te has acordado que era ashita y densha de, ¿no? Suena un poquito así. Suena como que estás pensando sobre la marcha. Creo que de forma natural te sale poner el lugar justo enfrente de ikimasu, así como ponemos el objeto justo enfrente del verbo que requiere el objeto, ¿no? Así que es anime o mimasu y Osaka ni ikimasu. Sin embargo, recuerda que ikimasu no requiere tampoco de que especifiquemos un lugar, así que es un complemento, ¿no? Más que un objeto. Osaka ni ikimasu. Bien, y hasta densha de. El marcador temporal lo habrás visto, ¿no? En otras frases, como por ejemplo, anime wa yoku mimasu ka, ¿no? Como justo después de wa tendemos a poner el marcador temporal. No entiendo muy bien por qué ocurre, pero es cierto que es una tendencia natural. Es wa y el complemento. Hasta wa, anata wa hasta ikimasu ka. Es que sale súper natural, ¿no? Tú mañana vas a ir, ¿no? Watashi wa hasta Osaka ni ikimasu. Y es wa hasta, wa mainichi, wa, así todo así, ¿no? Justo después de plantear el tema con el wa. Es interesante, ¿no? De todas maneras, kokomade desu ne, lesson wa kokomade ni shimasu. Terminamos aquí la lección. No quiero que dediques mucho tiempo a analizar la morfología, únicamente toma conciencia de que hay cierto orden que se prefiere al expresar y también sobre todo toma conciencia porque puede que estés hablando en un japonés que sea muy cercano a lo que tú expresas en español o en inglés. Tienes que tomar conciencia de esto porque a veces se habla traduciendo muy literalmente y no te entienden. Y las traducciones no son malas, es decir, es como Google Translator, el significado está ahí. Lo que pasa es que no se está comunicando de una forma que se entienda, ¿no? Y en la comunicación pues hay dobles sentidos, es más que palabras comunicarse, ¿no? Hai minasan, lesson wa kokomade desu. Otsukaresama deshita. Go shichou arigatou gozaimashita. Tekisto genki mite kudasai ne. Channel登録よろしくお願いします。お疲れ様です。